Sí, sí, influye un poco, digamos, todo el trajín, un poco el factor, digamos, desencadenante como el estrés, digamos, que yo siempre digo que no es a veces pura y exclusivamente la causa, sino que es la gota que rebalsa el vaso y que en muchos casos por ahí hace que el paciente consulte y uno pueda detectar. Por supuesto que yo siempre digo, la causa en sí de la hipertensión esencial es otra, ¿no es cierto? Hay un factor muchas veces hereditario a tener en cuenta, el consumo de sal, el sedentarismo y factores de riesgo como la diabetes, el tabaquismo y demás. Pero que, por supuesto, hoy en día, como generalmente, bueno, el mismo estrés laboral, situacional, económico y demás, hace a que, por supuesto, la liberación de adrenalina o la sustancia que justamente se libera en el cuerpo y provoca aumento de presión arterial esté más aumentada y justamente, bueno, sea todo aumentado. En realidad el factor hereditario uno hace como yo comentábamos esta mañana un poquito en la radio, que está lo que es la hipertensión primaria y la secundaria. La presión primaria o esencial es aquella que uno puede llegar a heredar, que generalmente uno la diagnostica o la detecta a edades un poco más tardías, 50, 60 aproximadamente. La presión general o la hipertensión que se detecta generalmente a edades jóvenes, estamos hablando de 20, 30 años, bueno, generalmente obedece a otras causas. Entonces, bueno, generalmente, bueno, no es que no exista, sino que en realidad es menos frecuente por eso, pero está ahí, hay que controlarse, por supuesto. Bueno, en sí síntomas por excelencia es lo más asintomático que hay, o sea, no tenemos un síntoma que hace que, bueno, uno pueda consultar como en otras patologías. En sí, como te decía antes, muchas veces el solo hecho de presentar algún síntoma relacionado con el estrés, uno hace a que consulte y, bueno, y justo en el momento tengamos un poquito de presión. Muchas veces hay que tratar de despejar ese factor porque, bueno, a veces está lo que es la hipertensión reactiva, entonces, bueno, controlando un poco es la causa que desencadena ese yo, el estrés, el dolor y demás, uno controla y muchas veces, inclusive hasta con ansiolíticos, bajamos los niveles porque es, como yo siempre digo, bajar un cambio. Pero, no obstante, existe la otra causa que, bueno, aumenta en sí los valores de presión arterial. Como te digo, síntomas en sí no hay puro. El sangrado lo que es nasal, que es un sangrado venoso, el dolor de cabeza, muchas veces la gente, bueno, el dolor de pecho y demás, generalmente viene detrás de otra cuestión, como te digo. Pero, bueno, en ese momento puede que exista un poquito de presión y, bueno, eso hay que controlarlo. Muchas veces no sabemos si esa persona es o no hipertensa. Y de pronto también, como comentábamos, hay otras formas que uno mediante pruebas puede desencadenar a veces lo que es durante el reposo un valor normal de presión y lo subimos arriba de una bicicleta y tiene un poco más de depresión que lo habitual o lo que estipulado para ese paciente. Entonces, bueno, ojo, porque bueno, si le sumamos al antecedente de que a lo mejor fuma, que tiene un poquito de sobrepeso, que no se cuida con la sal y demás, bueno, haya que apuntar o esa prueba o esa pesquisa nos sirva como para apuntar y decir, bueno, hay que modificar o controlar algunos factores que estamos teniendo presente y bueno, y que haya que controlarlos. En sí los riesgos, por ejemplo, de una persona que es hipertensa que no se conoce y que no está tratada y que no se diagnostica y que no se realiza controles, bueno, muchas veces el debut, digamos, como dijimos, así como es asintomático, el debut puede ser desde un infarto, desde una ACV, desde problemas de otra índole, pero básicamente es esa cuestión, o sea, cuando ya se instala, cuando ya detectamos, el paciente consulta, es como que tarde y uno ahí ya directamente, bueno, tiene poco que trabajar la cuestión esa, como te decía, un poco de la cuestión modificable. Pero bueno, en ese caso, como que digo, bueno, ya acude uno de manera urgente al médico. Pero bueno, como por eso el control generalmente, el chequeo anual o de acuerdo a la actividad que uno haga, por ahí muchas veces puede saltar y puede orientarnos. ¿Han notado que han aumentado los casos de ACV, sobre todo en personas jóvenes? Sí, sí, eso ha aumentado y como te digo, tiene mucho que ver también, como te digo, como gota que rebalsa el vaso, el tema, digamos, de lo que es el estrés y demás, que como te digo, como no es la causa en sí, pero bueno, es muchas veces lo que desencadena, lo que detona muchas veces el descontrol interno y que bueno, y pueda provocar, como te digo, alguna de estas cuestiones. Por supuesto que si fuma, y como te decía antes, y bueno, y toda la cuestión, y ya hay hipertenso previo, es diabético, hay un combo de factores que se provoque, que hacen que el paciente debute con tal cuestión. Pero bueno, el estrés y todo como uno vive hoy en día puede hacer o precipitar un poco esta entidad.
Sí, como recomendaciones, digamos, no tampoco volverse loco, ni tampoco 20 años y demás, pero bueno, estamos dándole importancia muchas veces a lo que es un poco el control de rutina, inclusive en los deportistas o en los pacientes que realizan actividad física o deporte de alto impacto, mediante lo que es un electro, una ergometría, un ecocardiograma, como para ya de manera tal vez de screening o de rutina ir empezando a detectar en ese paciente alguna cuestión, que por supuesto va a ser mucho más temprana. Y en el paciente que no se controla, bueno, uno a partir de los 40, 50 años, uno va ajustando muchas veces el control y bueno, un laboratorio, una visita al cardiólogo, un control de presión arterial mínimo como para tratar de detectar alguna cuestión de manera precoz. Ni hablar, como te digo, si el paciente presenta otra cuestión como la diabetes o fuma y demás, que bueno, a lo mejor los controles sean un poco más precoz. Yo siempre insisto que muchas veces para ya el paciente diagnosticado de hipertenso, el solo hecho de que por más que estén medicados, la medicación no es lo único, o sea, tienen que seguir, o sea, hoy en día se trata perfectamente, pero bueno, obviamente no descuidar el tema de la dieta, de la actividad física, o sea, el hábito de la alimentación saludable, porque si el paciente por más que tome la medicación no cumple la otra cuestión, bueno, o sea, nosotros vamos corriendo, yo siempre digo, detrás del paciente. Si el paciente me come con sal, si el paciente no me hace actividad física, por más que tome la píldora, digamos, no va a ser lo único, entonces como que bueno, hoy en día puede estar tratado perfectamente y yo siempre digo, generalmente son lo que no van a debutar con un cuadro neurológico de entrada porque ya, bueno, uno pesquisó el problema, lo controla, lo detectó y, bueno, generalmente debería andar bien ese paciente. Muchas gracias.